Buenos días. Estaba viendo que esta iglesia tiene más cartelera que un cine, ¿no? Bueno, elija cuál película quiere ir. Bien, no, pero veía, de verdad que es una bendición ver que 4 de los que se estaban graduando aquí el fin de semana pasado se bautizaron, y es ver cómo el crecimiento de Dios, el río de Dios, viene realmente subiendo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, a esta enseñanza o a esta reflexión de esta mañana yo le puse por nombre un ancla firme. Y yo definitivamente lo que voy a hacer es ponerle fundamento a lo que ya pasó en la alabanza y lo que pasó mientras mi esposa estaba mientras mi esposa estaba dirigiendo el tiempo de la Santa Cena. Yo le voy a poner el fundamento definitivamente porque creo que ya ellos predicaron. Y quiero que abras tu corazón porque el Espíritu es uno solo. Y efectivamente cuando Dios quiere dar un mensaje, Él se vuelve incisivo en las cosas que quiere ministrar a su iglesia. Entonces quiero empezar con este comentario. El río Willam se convierte en el río Niágara. Ustedes saben, el río Niágara, que luego se transforma en las cataratas del Niágara, hace límite entre Estados Unidos y Canadá. Y estas cataratas del Niágara, cuando el río Willam y el río Niágara se unen, porque estos dos ríos se unen para luego desembocar en las cataratas del Niágara, tienen un poste con un letrero que dice lo siguiente. ¿Tienes un ancla? Pila, por favor, micrófono. ¿Tienes un ancla? ¿Sabes cómo usarla? Dice el letrero. ¿Tienes un ancla? ¿Sabes cómo usarla? Te he dado un ancla, dice. ¿Sabes cómo usarla? Si es así, cuando los rápidos de la vida vengan, tira el ancla y deja que se claven. Voy a volver a repetir lo que dice ese post. Dice, ¿tienes un ancla? ¿Sabes cómo usarla? Te he dado un ancla. ¿Sabes cómo usarla? Si es así, cuando los rápidos de la vida vengan, tira el ancla y deja que se claven. Todos necesitamos un ancla, amén. Todos necesitamos algo donde efectivamente fortalecer nuestra fe. Aún Martín Lutero, después de ser excomulgado, Martín Lutero, y ustedes saben que fue una época bien difícil para la humanidad, incluso porque fue la época donde inicia el marco del oscurantismo en la humanidad. Y cuando a él lo excomulgan de la Iglesia Católica, él pudo esbozar lo que significan, o más bien las expresiones de las 5 solas. ¿Han escuchado eso? Que es que el fundamento doctrinal de la Iglesia protestante es lo que hoy se convierte en un ancla para la fe cristiana. Y estas 5 solas, por ejemplo, hablan de lo siguiente. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la primera sola. Solo por fe Dios salva. Solo por gracia recibimos salvación. Solo Cristo puede salvar. Solo la gloria de Dios es el único que la merece. Solo la gloria a Dios, porque es el único que la merece. Y estas 5 solas se convirtieron en un ancla para la fe cristiana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si hay algo que nos diferencia de otras religiones, es que nosotros que creemos que la Biblia es la única palabra de Dios. Creemos que solamente a través de la fe nosotros podemos ser salvos. Creemos que solamente por la gracia de Dios somos salvos. Creemos que solo Jesús puede salvar y creemos que solamente Dios merece toda la gloria. Ese es el ancla de nuestras vidas. Y Dios ha venido hablando a nuestros corazones acerca de precisamente entender que la verdad de Dios, la palabra de Dios, es la única ancla que tú y yo podemos tener, donde podemos sostenernos. Yo he venido siendo incisivo en predicar acerca de esto. Incluso yo le decía al Señor, pero, dame ahora otro tema para predicar el domingo. Y el Señor me decía, no, es que tiene que quedar demasiado claro. Tiene que quedar muy claro que el único ancla donde nosotros nos podemos sostener es en la palabra de Dios. Y les voy a repetir algo que decía hace unos domingos atrás. La palabra de Dios hay que primero escucharla. Luego hay que recibirla en el corazón, es decir, hay que creerla. Luego hay que internalizarla. Internalizarla significa que tienes que hacerla parte de ti, significativa. Y luego la palabra de Dios tienes que ponerla en práctica. La palabra de Dios tienes que obedecerla. Eso es lo único que va a traer a nuestras vidas realmente bendición. Porque solo a través de la palabra, y lo decían los chicos hace un rato,
es que hay sanidad, hay restauración, hay libertad. Solo a través de la palabra Dios fortalece, porque es lo único que realmente puede transformar nuestras vidas. Y yo les decía el domingo pasado de que efectivamente cuando nosotros tenemos esta palabra en nuestro corazón y que el Señor además nos dijo que teníamos que obedecerla y nos hizo el trabajo fácil, porque en la Biblia hay más de 613 mandamientos y el Señor dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar 2 mandamientos. Lo que se llama el gran mandamiento. Amen a Dios sobre todas las cosas y amen a los demás como ustedes mismos. Y lo que hizo fue transformar los mandamientos que eran punitivos, desde los 10 mandamientos hasta las otras 613 leyes que los judíos tenían. Y lo hizo un mandamiento de amor. Ámenme. Amen a los demás. Ámenlos como ustedes mismos. Incluso ayer estábamos con los intercesores acá. Y yo les decía que en Juan capítulo 13, Jesús hace mención de este mandamiento del amor. Y Jesús les dice, les voy a introducir un nuevo mandamiento. Pero ¿cómo que nuevo? Si desde Éxodo la palabra habla de amar a Dios sobre todas las cosas, pero Jesús les dice, amen a los demás como yo los he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Lo que estaba diciendo Jesús, lo que estaba introduciendo como nuevo es, ¿saben qué? Amen como yo amo. Amen como Dios. ¿Y cuántos creen que es fácil amar como Dios? El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios no te pone a ti en la mitad, no te pone a ti como el principal. Al contrario, el amor de Dios siempre está pensando en alguien más. Pero en eso el Señor resumió la palabra en un mandamiento de amor. Amen a los demás, ámenlos como ustedes mismos. Y ese gran mandamiento produce lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, si podemos resumirla, explica el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es que si nosotros verdaderamente amamos a Dios, tenemos que llevar a otras personas que también lo amen. Porque si tú has recibido todo lo que has recibido, y hoy tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Cómo no voy a creer? Si Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, ¿no quisieras que otros también pudieran decir lo mismo? ¿No quisieras que otros pudieran decir, hey, yo quiero eso que tú has recibido por cuanto conoces a Dios? Y aquí es donde se hace y da sentido la Gran Comisión. Y es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No te quedes con ese Dios maravilloso que cantábamos hace un rato. Ese que ha hecho tantas cosas, tantos milagros, que te ha restaurado, que te ha liberado, o que está haciendo una obra en tu vida. Lleva a ese Dios y muéstraselos, preséntaselos a otras personas para que ellos también puedan venir y cantar con nosotros lo mismo. Y para que ellos también puedan multiplicar lo que significa el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio definitivamente es Jesús. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Puedes predicar lo que tú quieras, pero si sacas al verdadero evangelio, a Jesús del medio, entonces queda sin sentido. Y esto es lo que nosotros necesitamos tener en el corazón. Así que esa ancla firme es la palabra sobre la cual nosotros debemos fundamentar nuestras vidas. Hebreos capítulo 6, acompáñame allí, Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Escuchen esto. Escucha esto que dice acá. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Parece un condicional, ¿verdad? Amen a los demás, sigan amándolos para que lo que ustedes están esperando se haga realidad. Versículo 12. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias, y yo necesito que esto lo subrayes en tu Biblia, gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Aquí hay una clave fundamental. Fe y esperanza. Gracias a tu fe y esperanza podrás heredar las promesas de Dios. Es lo que Él ha prometido a nuestras vidas. Y si hasta ahora no has visto las promesas cumplidas de Dios todavía, necesitas simplemente tener fe y tener esperanza. Porque allí nosotros vamos a heredar las promesas de Dios. Si Dios lo dijo, créelo que Dios lo hará. Versículo 13. Estamos en Hebreos
capítulo 6, ahora voy a leer el versículo 13. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que lo que ese juramento conlleva es una obligación. Versículo 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Ha hecho una promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué está diciendo este texto? Dios le hizo esta promesa a Abraham de que lo iba a bendecir, pero dice la palabra aquí que Abraham esperó con paciencia. ¿Cuántos que esperamos con paciencia las promesas de Dios? Lo que Dios te ha dicho, realmente lo haces con fe y con esperanza. Tienes paciencia para recibir lo que Dios te dijo que te iba a dar. Abraham esperó 25 años para recibir la promesa de un hijo. Y cuando Abraham tenía 100 años, Dios le dijo, ¿sabes qué? De aquí a un año vas a estar cargando a tu propio hijo. Un hombre de 100 años. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Una mujer que era estéril. Pero él creyó en la promesa de Dios. Dios juró por sí mismo. Porque ¿cómo acaban las discusiones entre nosotros cuando alguien no te cree? ¿Qué le dices tú? Te juro por mi madre o te juro por Dios. Y ahí acaba el asunto, ¿cierto? Porque entonces la otra persona sabe que estás hablando en serio. Pero dice aquí la palabra que el Señor, no teniendo a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces dos cosas le dio Dios a Abraham y esas mismas cosas las hemos recibido tú y yo. Le dio una promesa y le dio un juramento. Quiero que entiendas que cada promesa que Dios te ha dado, esa promesa tiene consigo un juramento de Dios. Y aquí dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Así que si Dios te dijo algo, tienes que tener tu esperanza puesta en Él, de que así va a cumplir. Y por eso dice aquí la palabra que tenemos que confiar, aferrándonos, agarrándonos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sabes cuál es la esperanza que está puesta delante de nosotros? Se llama Cristo Jesús. Y la tienes escrita allí. De pronto hoy la trajiste en tu teléfono, de pronto en tu iPad, de pronto lo trajiste en físico, pero la promesa está delante de ti. Y a esa te tienes que aferrar. Cada palabra que Dios te haya dado, aférrate a ella. Porque ese es un ancla para tu vida. Es un ancla para tu alma. Yo le decía domingos atrás, ¿sabes qué? Lee el texto, vuélvelo a leer, reléelo, vuelve y léelo, hasta que lo que estés leyendo en la Biblia lo creas. Hasta que lo que estés leyendo allí te haga sentido en el corazón. Aquí están escritas todas las promesas que Dios tiene. Todas. Todas las promesas de Dios están escritas en la Biblia. Si tú hoy puedes decir que no tienes una promesa en tu vida, lee la palabra. Ahí están todas las promesas y todas las promesas que están escritas allí son para ti y para mí. Y necesitamos tomarlas como un ancla en nuestras vidas, porque esa es la esperanza que tenemos. El versículo 19 y 20 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, porque cuando tú tienes una palabra, realmente tu alma descansa en Dios. Porque ¿qué nos pasa a nosotros cuando hemos recibido una promesa? Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por ti. Y nosotros vemos que los días pasan y de pronto empezamos a sentir angustia porque no estamos viendo el cumplimiento de eso que Dios dijo o de eso que alguien me prometió. Pero quiero decirte que el ancla más firme que existe y confiable y nos da descanso en nuestra alma es la palabra de Dios. Dice aquí, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús
ya entró allí por nosotros, versículo 20, y Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Jesús entró al atrio, al lugar más profundo, al lugar más interno, y Jesús hoy está intercediendo por ti y por mí. Jesús está allí constantemente diciéndole al Padre, recordándole lo que nos prometió. Jesús le está diciendo al Padre constantemente, acuérdate que yo le hice una promesa a Efraín. Acuérdate que yo le di una palabra. Acuérdate que le dije que le iba a dar una finca con piscina. Acuérdate, Señor. Y por eso hoy Efraín tiene una finca con piscina. ¿O no? ¿Sí me hago entender? Anclarnos a la palabra de Dios y esperar con fe y esperanza es lo que verdaderamente puede dar descanso a nuestra alma. Porque a lo mejor hoy tú estás viendo revés en tu vida. Pero si tú tienes una palabra, una promesa de Dios, ánclate en ella. Porque lo que Dios ha dicho, Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Y si te hace falta una promesa, búscala en la palabra. Porque las promesas de Dios están para quienes le aman. Amén. Entonces Jesús es nuestra ancla. Él es la palabra. Él entró al santuario de Dios, al Padre. Él hizo la promesa, pero Él mismo se encargará de que la promesa sea cumplida. Y si nosotros anclamos nuestra alma a Él, tendremos entonces confianza de que esa promesa en su tiempo se cumplirá. Porque no es en tu tiempo. Porque no es cuando tú digas. Es cuando Dios crea que es el momento correcto para ti. La palabra dice tiempo y ocasión acontecen. Y hay cosas que tú todavía no estás listo para recibir aunque Dios te las prometió. Y créeme que hasta que estés listo, esa promesa no va a ser soltada porque Dios no quiere que una promesa de Él te haga daño. La palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristezas. Y hay cosas que si Dios te las entregara hoy, no estando listo, te harían daño. Pero solo hasta cuando realmente estás listo, cuando realmente estás preparado, entonces Dios va a soltar esa promesa que te hizo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esta ancla puesta en Jesús y puesta en la palabra? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que termina ocurriendo en nuestras vidas? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Yo he estado leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí la palabra, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Escucha eso. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favorito. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Nosotros somos residentes temporales y Dios no tiene favoritos. Y si en algún punto tú has visto como que, oye, Dios, ¿por qué bendice tanto al pastor Elías y a mí no me bendice? ¿Será que porque es pastor? ¿Será que porque él, no sé, tiene más cercanía con Dios, que entonces lo bendice más a él que a mí? No es así, Dios no tiene favoritos. Dios dice aquí claramente que Él recompensará o juzgará según lo que nosotros hacemos. Según si tú crees y obedeces la palabra, serás recompensado. Si no la crees y no la obedeces, serás juzgado por eso. Según si colocas tu confianza en Él, serás recompensado. Si no, serás juzgado por eso. ¿Me explico? Y necesitamos que entender cuáles son las cosas que nos han tenido de pronto reteniendo las cosas que Dios prometió en nuestras vidas, probablemente porque dejamos de obedecerlas. Cuando tú le pides algo al Señor, y esto es algo que dije ya hace unos días, cuando tú le pides algo al Señor, un milagro al Señor, normalmente Él te va a dar es una instrucción. Normalmente lo que el Señor va a hacer es que, te voy a dar una instrucción para que puedas alcanzar eso que te dije, eso que pides, eso que te prometí, te voy a dar una instrucción. Porque aunque Dios pueda hacer milagros creativos, aunque Dios pueda hacer milagros así, Dios conoce lo que tú y yo necesitamos. Porque si Dios nos llevara del día de la muerte al día de la resurrección de un solo tanganazo, no aprenderíamos nada. Y por eso al Señor le encanta el segundo día.
Le encanta ese día de la incertidumbre en que tienes que aprender a creer en Él, a esperar en Él, a creer que si Él lo dijo, Él lo hará. Porque insisto, si pasaras del día del problema, del conflicto, al día en que el conflicto se solucione de un solo tanganazo, no aprenderías absolutamente nada. Es más, creerías que puedes volver a cometer el error. Creerías que podrías volver a hacerlo, pero no. Dios nos ama tanto que dice, ¿sabes qué? Yo voy a usar esta situación y te voy a procesar para que aprendas que cuando una circunstancia no sale bien, yo tengo el poder para cambiarla. Pero en el proceso voy a transformar tu vida. En el proceso voy a hacer algo que realmente haga que tú te conviertas en una mejor versión de ti mismo. Y que realmente allí cobre todo el sentido del mundo la circunstancia por la que estás pasando. Amén. Versículo 18. Estoy en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Escucha eso. Dios a cada uno de nosotros nos compró con precio de sangre. El pago de tu vida no fue ni con oro ni con plata que se pierde, fue con la sangre de Cristo. Y ahora mi esposa decía, recuerden la sangre de Cristo que fue derramada, el precio que se pagó por tu vida. Y dice aquí que Jesús fue elegido antes de la creación para el rescate tuyo y mío. Y tú fuiste elegido antes de la creación para ser rescatado. Aunque a ti te esté cayendo el 20, como dicen los mexicanos, apenas hace tal vez 1 año, 2 años, 10 años, no sé hace cuánto. Pero apenas se te está revelando esa verdad, pero esa verdad está escrita desde antes de la creación. Y me gustaba lo que decía Adolfo hace un rato. Qué lindo cuando la gente vuelve a los pies del Padre. Cuando los pródigos vuelven. Cuando me acuerdo de que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Porque el precio que se pagó por ti no es un precio que se puede despreciar. ¿Me hago entender? El desprecio, la palabra desprecio es quitarle valor a algo. Y cuando tú desprecias la obra de Cristo en tu vida, le estás quitando valor a la sangre de Cristo. Y aunque a ti se te está revelando de pronto, incluso hoy, de que no sé lo que has estado pasando, pero cuando Dios miró tus ojos allí en el vientre de tu madre, Dios dijo, yo lo estoy eligiendo para algo grande en mi reino. Y lo hizo a pesar de ti mismo. Porque sabes una cosa, algo de lo que estoy convencido, Dios no le importa en cuáles son las condiciones en las que estamos, ni cómo llegamos a sus pies. El asunto no es si somos pecadores o no somos pecadores. No es que Dios ama al pecador. Realmente Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Él nos ama por encima de esas circunstancias, porque Él pagó un precio de sangre por nosotros. Insisto, y aunque a nosotros se nos esté revelando hasta ahora, si no entendemos esta obra en la cruz del Calvario, realmente nunca vamos a poder caminar en la plenitud de Cristo Jesús. Porque siempre vamos a creer que nos hace falta un cuarto para el kilo. Pero quiero decirte que tú tienes el paquete completo desde que Cristo te eligió para salvarte. Lo que pasa es que necesitas desbloquearlo en tu vida. Y para eso necesitas fe y necesitas esperanza. Porque nosotros vivimos realmente con incertidumbre en el corazón. Porque no conocemos las promesas de Dios escritas para nosotros. Por eso cuando algo se nos complica decimos, pero Señor, ¿será es que tú no me quieres bendecir? ¿Será es que me la montaste? Y no es así. Él te dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todas las bendiciones ya fueron soltadas para ti. Pero tú tienes que desbloquearlas. Y la forma de hacerlo es a través de nuestra fe, de nuestra esperanza, de creer en Él, de obedecer su palabra, de caminar con Cristo Jesús. Esa es la forma, mis amados. Y por eso tiene que quedar tan claro en nuestros corazones. Versículo 21. Estoy en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21 ahora. Dice, por medio de Cristo
han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Esto es lo que se conoce como la verdad del Evangelio. Escúchame esta mañana. Si te vas a acordar de algo en el mensaje, acuérdate de esto. Esto es lo que se conoce como la verdad del Evangelio. El Señor tomó a Cristo, que vino a morir por nosotros, lo levantó de los muertos y lo sentó ahora en la gloria del Padre. Por esa razón tú y yo hoy podemos ser glorificados. Porque si tú crees que Dios hizo eso con Jesús, entonces necesitas creer todo lo demás que Jesús dijo en su palabra. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me explico? Si tú crees en que Cristo fue levantado de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, entonces cree todo lo que dice la palabra aquí. Porque esa fe y esa esperanza en Dios, creyendo en el Evangelio de Dios, es lo que va a empezar a desbloquear todas las cosas que Dios ha prometido a tu vida y a la mía. Amén. Yo creo que ustedes no me están entendiendo esta mañana. Si tú pones tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, las bendiciones que han sido soltadas desde antes de la creación van a ser desbloqueadas en tu vida. Y esto no es un mensaje de superfe. Esto es un mensaje de obediencia a Dios. El versículo 22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios. No dice quedarán, dice quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Versículo 22. Amarse profundamente de todo corazón. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. El nuevo nacimiento de un cristiano proviene de Jesús, de la palabra de Dios. Nosotros que hemos nacido de nuevo a través de la palabra. ¿Por qué es que nacemos de nuevo a través de la palabra? Porque cuando tú lees esta palabra, tu mente es renovada. Y dejas de pensar y creer como venías pensando hasta ahora. Déjame ponerlo de esta manera. Todo lo que has venido pensando, yo llegué a los pies de Cristo a los 26 años. Con un montón de filosofía en mi cabeza. Cuando yo empecé a leer la palabra empezó a transformar mi mente, la forma como yo pensaba. Y entonces empecé a ver como Jesús veía, como Dios veía. Y la dinámica de la conducta humana es muy simple. Una idea se traduce en emociones, emociones en conductas. Cuando tu mente empieza a ser transformada, tus emociones también. Y entonces empiezas a sentir como Dios. Y empiezas a tener compasión, amor, empiezas a tener misericordia, empiezas a tener todas esas emociones positivas que solamente provienen de Dios. Y entonces nuestras acciones empiezan a ser como las de Él. Y ahí es cuando nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Por eso el nuevo nacimiento no es una oración, mis amados. El nuevo nacimiento no es venir a la iglesia. El nuevo nacimiento no es que tú digas yo soy cristiano y te bautices. El nuevo nacimiento es que tu mente sea transformada como la mente de Cristo. El nuevo nacimiento es que a partir de ahora tú empieces a ver cómo ve Dios. Que te duelan las cosas que le duelen a Dios. Que tú pienses, sientas, actúes como Él lo está haciendo. Y eso solamente puede venir a través de la palabra de Dios. Porque esa misma palabra es la que empieza a limpiar el pecado en nuestras vidas. Ayer orábamos con los intercesores. Y yo les decía, ¿qué es lo que hace que el pecado se vuelva como una especie de nudo, una ligadura de la que nosotros estamos esclavizados? Es que nosotros simplemente pensamos en nosotros mismos. Todo el tiempo. ¿Por qué tú te airas? Te airas porque te da rabia algo que alguien te hizo. Y eres capaz de patear lo que sea y hacer lo que sea, pero porque estás resguardando tus propias emociones. ¿Por qué alguien adultera? Porque quiere pasar un buen rato con una mujer que no es la de él, un hombre que no es el de él. ¿Sí me hago entender? Todo está puesto en el hombre. Todo está puesto en nosotros mismos. Pero cuando nuestra mente empieza a ser renovada y empezamos a pensar en las cosas que Cristo piensa, entonces dice la palabra, sean santos porque yo soy santo.
Y tú dices que entonces en tu corazón, espérate, yo tengo que ser santo porque es que Dios es santo. Y si Él quiere que yo actúe de esa manera y sea compasivo con los demás, entonces yo lo voy a hacer y lo voy a hacer por convicción. Entonces mi obediencia no va a ser un asunto de que tengo que hacerlo. Mi obediencia va a ser el resultado de entender que eso transformará mi vida y me hará parecido a Jesús. Y eso es lo que verdaderamente tiene que anclar nuestras vidas. Una nueva forma de ver la vida. Eso es lo que se llama una cosmovisión. Porque para poder vivir como Cristo, tenemos que recibir la palabra viva en nuestros corazones. Amén. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si nuestra vida no está anclada, si nosotros no tenemos esta verdad revelada en nuestros corazones, lo que nos ocurre es que cuando estamos pasando vicisitudes, caemos en desesperación. Y la palabra desesperación es un antónimo de la palabra desconfianza. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana hemos estado desesperados por algo? ¿A cuántos les ha pasado? Que caes en desesperación. Tienes un problema y te desesperas con el problema. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo lo resuelvo? Caemos en desesperación. ¿Y sabes qué? La desesperación es desconfianza. Desconfianza en Dios. ¿Y sabes qué hace eso? Socava nuestra fe. Y cuando nuestra fe es socavada, empezamos a abortar la promesa de Dios en nuestras vidas. Porque lo que le estamos demostrando a Dios es que no podemos esperar su promesa. Y entonces lo que viene como consecuencia de la desesperación es la desesperanza. La palabra esperanza es esperar con fe. Y si nosotros caemos en desesperación, vendrá como consecuencia de eso la desesperanza. Entonces no podremos esperar con fe. Y en ese punto, cuando dejamos de esperar las promesas de Dios, es cuando nosotros caemos en desconcierto. Y el desconcierto lo que trae en nuestras vidas es desorientación. Eso es una vida simplemente llena de caos. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Y si la palabra está diciendo de que nuestra alma puede descansar en la esperanza que está puesta delante de nosotros, que Jesús, al no tener esa esperanza puesta allí, caemos en desesperación, caemos en desesperanza y caemos en desorientación, en desconcierto. Es una vida llena de caos. Cuando tú has llegado alguna vez y has dicho, ¿sabes qué? Es que yo siento que mi vida está patas para arriba. No sé qué hacer. Ya no tengo ni horizonte, no sé ni qué quiero. Y ahí es cuando vienen los pensamientos de muerto, cuando dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero morirme. Porque resolvería el problema. Y de pronto, ¿cuántos han tenido en algún momento pensamientos suicidas? ¿Cuántos alguna vez han dicho, ¿sabes qué? Mi vida está vacía, mi vida no tiene sentido. Mi vida ya, ¿para qué? Estamos tan desorientados, pero es porque no tenemos un ancla firme sobre nuestras vidas. Federico Nietzsche, filósofo, músico, este filósofo alemán algún día tuvo la osadía de hablar de Dios y decir de que el hombre había creado a Dios. No sé si alguna vez habían escuchado eso. Nietzsche dijo, el hombre creó a Dios. Pero lo que estaba pensando Nietzsche es que Dios era una creación en la mente del hombre porque el hombre necesitaba un referente absoluto que le diera como una medida para todas las cosas. Y lo colocó como el referente absoluto de la verdad y de la bondad. Pero entonces luego dice Federico Nietzsche, pero luego el hombre mató a Dios. Y mató a Dios, y cuando mató a Dios, se quedó, y lo dice así, sin horizonte. Se quedó sin horizonte. Porque si este que es el referente absoluto de lo bueno, de lo verdadero, al matar a Dios se queda sin horizonte. Si tú no tienes un horizonte en tu vida, no sabes ni si vas ni si vienes. No sabes si lo que estás haciendo es bueno o malo. Y Federico Nietzsche dice, y mató a Dios y quedó desorientado. Y al quedar desorientado fue necesario que él creara una nueva manera de vivir. Y Federico Nietzsche es un pensador alemán que influenció todo este movimiento LGTBI, todo el movimiento progresista. Y por eso, ¿por qué crees que hoy la gente piensa lo que quiere pensar? O sea, ya no hay sentido de lo bueno ni de lo malo.
La gente hoy dice, no, es que hoy yo me levanté sintiéndome un gato y hoy soy un gato. ¿Sí? Hoy me levanté sintiéndome que soy tal cosa y soy tal cosa. El otro día vi un video de un tipo que decía, no, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, pero soy una mujer lesbiana porque me gustan las mujeres. O sea, ni ellos se entienden. Pero ¿sabes por qué? Porque ese nivel de caos y de desorientación hace que entonces el hombre empiece a pensar locuras, porque perdió el referente de lo que es absoluto, bueno y verdadero en nuestra vida. No tienen ancla. Y al no tener ancla, las corrientes de esta vida nos llevan por delante. Por eso, mis amados, si tú te has sentido desorientado, si has sentido tu vida en caos, lo que necesitas es una palabra en la que te puedas anclar. Lo que necesitas simplemente es creer en Jesús. Es creer que su palabra y sus promesas son verdad y son para ti. Porque de verdad, ese sentido de desorientación, de no tener un horizonte en nuestras vidas, lo único que hace es que nosotros creamos de que ya no hay sentido para seguir viviendo esta vida. Y nosotros, los hijos de Dios, necesitamos levantar nuestra voz y decir, yo confío en Jesús. Yo confío en su palabra. Porque aunque estés pasando un problema, tú puedas declarar lo que dice la Biblia. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados. No solamente todo lo que te está pasando ayuda para bien, sino que aún eso está favoreciendo el propósito que sí tienes. Porque cuando nosotros nos sentimos desorientados, normalmente sentimos que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pero tu vida tiene el propósito de la sangre de Cristo, imagínate. El Señor te eligió a ti precisamente para que a través de tu propia vida otros puedan ser transformados. Me gustaba lo que decía Mel hace un rato. Ella miraba hacia su hermanito Rey y le decía, ella, aún mi familia está siendo alcanzada por cuanto ella dio ese paso de obediencia. Y Rey trajo a su novia y su novia a su hija. Y ahora se van a casar y van a ser una familia de reino. Y entonces que estamos viendo el nacimiento de una familia de reino porque un día Mela dijo, yo le voy a servir a Cristo. Sí me explico, ¿ves cómo tiene sentido nuestras vidas? Cómo la vida de toda una generación puede cambiar porque tú diste el paso de creer. Y allí es cuando cobra sentido. Porque dejamos de ser aquellos que simplemente vivíamos en caos y desorientados. Y por eso yo te invito esta mañana. Si te has sentido así, ponte en pie esta mañana y pídele al Señor una palabra. Atrévete a creer las promesas de Dios en tu vida. Yo estoy seguro que Dios te ha dado promesas. Yo estoy seguro que Dios te ha dado palabras de vida. Entonces que empieza a creerlas en tu corazón. Porque ¿sabes qué es lo que hace el enemigo? Empieza a socavar lo que Dios te ha dicho. ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? De pronto empiezas a mirar la Biblia y decir, pero ya esto lo leí 50 veces. La historia del hijo pródigo la he leído 50 veces. La historia de, qué sé yo, del hombre que metieron por el techo. Y empiezas a ver la palabra con menosprecio. Empiezas a creer que tu vida cristiana está quedándose sin sentido, pero es porque no estás mirando con los ojos de Dios. Porque no te estás dando cuenta que esa palabra está viva, que es un ancla firme para tu alma. No te estás dando cuenta de que todas las promesas que aún no se han cumplido es porque están esperando que en tu vida haya un clic, que en tu vida haya algo que diga estás listo para recibirlo. Porque a lo mejor la instrucción que Dios te dio en su momento no la obedeciste y eso te tiene desorientado en este momento. Y cuando te quedaste sin sentido, cuando te quedaste desorientado, en caos, en desesperanza, una de las condiciones emocionales más difíciles que hay es la desesperanza aprendida. Cuando la gente dice, ¿sabes qué? No quiero nada. Ya no me interesa nada. Pero entonces cuando empiezas a darte cuenta de que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir, entonces se empieza a encender dentro de ti algo nuevo. Y empiezas a ver las promesas de Dios de una manera diferente. Hay promesas en mi vida que se dieron de un día para otro.
Hubo cosas que yo le pedí al Señor y yo vi su cumplimiento al día siguiente. Y hubo cosas que yo le pedí al Señor que vi su cumplimiento 10 años después. Y hay aún cosas que Dios me ha dicho que todavía no se han cumplido. Pero yo tengo mi fe puesta y mi esperanza puesta de que si Él lo dijo, Él lo hará. Y esa es la esperanza de gloria que todos tenemos. De que tenemos un Dios que nos ama, que no es mentiroso. Y si algún día tú te has sentido vacío, en caos, y aún hoy llegaste a este lugar así, sintiéndote vacío y en caos, en desesperanza o en desesperación, yo quiero que esta mañana levantes tus manos allí donde estás. Yo quiero orar por ti, porque quiero que entiendas esta mañana de que el Dios que te eligió antes de la creación del mundo es un Dios que quiere transformar tu vida de adentro hacia afuera. Es un Dios que quiere hacer algo nuevo en ti. Y es un Dios que te ama tanto. No tienes idea cuánto te ama Dios. Cuánto Dios te anhela. Cuánto Dios quiere bendecirte. Cuánto Dios quiere gozarse en la presencia de su Santo Espíritu en tu propia vida. Cuánto Dios quiere que tú puedas empezar a gustar de sus promesas, de sus benignidades, como dice la palabra. Cuánto Él anhela de que tú verdaderamente empieces a recibir en tu corazón con anhelo propio las promesas que Él soltó para ti algún día. Y sientas que tu vida tiene un sentido de gloria. Que tu vida tiene un sentido más allá de respirar todos los días. Así que, Señor, yo te doy gracias que esta mañana